quisiera trasladarles mi opinión personal acerca de lo que ocurre y cómo las alianzas pueden ayudar para reflexionar y proponer, y finalmente cómo lo que ocurre es muy trascendente, y me voy a explicar. En el ser universitario, que ya aspira a alcanzar un milenio, cuando creamos las primeras instituciones universitarias, recuerdan ustedes, fundamentalmente, aunque no es el único origen del ser universitario, pero fundamentalmente en la Europa, había dos modelos de acercarse a estas instituciones, de crearlas, de concebirlas, que era como una organización de estudiantes que demandaban a personas que los formaran, que les dieran el conocimiento existente, o como una conexión de profesores que ofrecían servicios de educación superior para que las personas lo alcanzaran. Fundamentalmente Bolonia y París y Bolonia son los dos ejemplos representativos de esta realidad. Y la función principal que se tenía era la de transmitir el conocimiento existente, el que se disponía. A lo largo del desarrollo de esos 1000 años de maravillosa historia, la universidad, que es universal, por tanto que es única, que tiene muchas sedes por el mundo y que no debiéramos olvidar este concepto. Me niego a aceptar que tengamos universidades distintas que se contraponen o que pelean entre ellos. Tenemos las mismas funciones allá donde nos encontremos, por tanto, solo debe existir una universidad y debe de estar repartida donde haya humanidad por todo el globo terráqueo, con las mismas aspiraciones y con las máximas alianzas. Bien, desde ese elemento objetivo inicial de trasladar el conocimiento existente, hemos avanzado un largo camino y me va a llevar al 2030, no crean que divago. Hemos ido echándonos en una mochila de responsabilidad cuestiones que como ser pensante eran claves para que desarrolláramos la actividad que nos corresponde. Y me explico. Hay un momento cuando aparece, le solemos decir, la Universidad Humboldtiana, donde no aceptamos solo una transmisión del conocimiento existente, sino que debemos de ser partícipes, debemos de ser activos en el desarrollo del nuevo conocimiento. Y nos echamos una responsabilidad clave para comprender el universo conocido, para interpretarlo y, por tanto, ante la realidad que veamos, ser capaces de presentar propuestas de mejora, no solo de entendimiento, sino de mejora en todos los ámbitos. Como consecuencia de ello, asumimos una responsabilidad nueva, importante y clave. Y el siglo XX, quizás, ya me acerco al momento actual para desembocar en el enlace del título que nos lleva hacia el 2030, ocurrieron dos o tres cuestiones que a mi parecer debieran presentarse en este preámbulo para luego presentar las importancias de las alianzas, contarles lo que hacemos y cómo miramos al 2030. Lo que ocurrió en el siglo XX, a mi humilde entender, fueron fundamentalmente las siguientes cuestiones. De una parte, no solo teníamos que trasladar lo que conocíamos y aspirar a ser protagonistas de generar nuevo conocimiento, sino que teníamos que ser capaces de conectarnos con la sociedad para transformarla a partir de lo uno de lo otro. Ya aparece el concepto de la transferencia. Hoy, en la lección, en la presentación inaugural, ya lo decía el presidente, y en este sentido nos queda un largo camino por recorrer, pero que está ya divisado, está indicado y está colocado en el frontispicio de nuestros objetivos. Formación, conocimiento existente, capacidad de crear nuevo conocimiento y trasladarlo a la sociedad, porque si no, posiblemente quedaríamos como elementos referenciales, museísticos, pero no seríamos activos protagonistas de la transformación de la realidad. En ese sentido, como primera reacción de esta cuestión, el siglo XX nos trajo una tremenda realidad, y es la percepción de la capacidad devastadora o autodevastadora que la humanidad tiene sobre sí misma. El efecto de las dos grandes guerras en el siglo XX nos llevó, al término de la misma, a una reflexión mundial que hoy parece que se olvida, pero que deberíamos de retomarla, deberíamos de agarrarnos a ella, porque fue una de las grandes reflexiones de conciencia que la sociedad alcanzó en un momento tan dramático como el que ocurrió fundamentalmente después de la Segunda Guerra. Y ahí empieza por primera vez, miren lo que quiero decir,
el concepto de la importancia de las alianzas como único elemento de defensa para ser capaces de analizar, de reflexionar y de transformar positivamente desde la colectividad el mundo. Puedo hablar a nivel mundial y aparece la declaración que nos lleva a la Organización de las Naciones Unidas, que bueno, hoy podríamos decir sus limitaciones y sus dificultades, qué duda cabe, pero imagínense cómo hubiera sido el resto de la historia que ya conocemos si no hubiera existido la Organización de las Naciones Unidas. Y del mismo modo apareció en primer lugar los tratados de Roma y en la Europa, esa que fue la que generó la presencia del concepto universitario y que fue asolada de una forma singularmente distinta al resto del planeta con aquellas guerras, empezó a crear lo que hoy le llamamos la Unión Europea, que bueno, que también tiene muchas críticas en este momento. La sociedad europea tiene tres grandes dificultades en este momento. Nos hemos envejecido tremendamente. Segundo, nos hemos aburguesado más de la cuenta. Y tercero, como consecuencia de lo uno y de lo otro, nos vamos atomizando, creyendo que separados en un proyecto global podríamos ser mejores, porque a lo mejor nos roba el que está al lado. Pero eso ocurre hoy y por eso lo digo, imagínense lo que sería la Europa si no existieran los tratados de Roma y lo que fue la Unión Europea. Bien, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a que ahí aparecen las universidades, y ya hablo de los años 60, de los años 70, donde, y debo decirlo, y creo que deberíamos de coincidir muchas universitarias y muchos universitarios aquí hoy, que el tema de las alianzas no estaba desde Bolonia y desde París, a lo que me he referido, no empieza ahí. De hecho, éramos centros independientes y las alianzas o las conexiones se producían por los miembros de la comunidad, los que se movían de una universidad de prestigio a otra y luego volvían o no, o iban andando y creaban comunidades de científicos, de académicos, pero no se generaba la unión de las universidades. Eso es muy reciente y tenemos que entenderlo. Y yo lo querría unir, aliar a la realidad de lo que pasó en el siglo XX, de manera que si era clave una ONU, si era clave, perdónenme el regionalismo, pero lo entienden desde mi procedencia, una Unión Europea, era clave que las universidades, que somos universales, por tanto somos únicas y tenemos muchas sedes, empezáramos a trabajar unidamente. Y ahí aparece, miren, hay dos hechos históricos, no me quiero alargar y controlo el tiempo, ya sé el tiempo que tengo, no se preocupen que no me alargaré. Hay dos hechos históricos que las universidades empiezan a mirarse y empezamos a crear los proyectos universitarios conjuntos. En ese contexto, que es muy reciente, estoy hablando de una historia de la universidad de 1000 años, y las primeras alianzas universitarias internacionales verdaderas tienen décadas de años, no tienen más. Contextualizado en toda esta realidad aparecen asociaciones, y yo me voy a referir ahora, con ese propósito tan noble, tan valioso, de unirnos para entender mejor lo que pasa y hacer propuestas de futuro, aparecen las asociaciones y en particular la Asociación de Universidades Iberoamericanas de Posgrado, donde aquí muchos compañeros que pertenecen y yo les quiero agradecer singularmente su presencia, su colaboración y siempre el afecto que tienen conmigo. Por eso, en la primera transparencia de la colección que tenemos, les vamos a proyectar ahora quiénes somos. Espero que se le pueda dar ahí, creo que alguna persona le puede ir dando a esto. Bien, y ahí lo tienen. Bueno, somos un conjunto de universidades, somos no gubernamentales, estamos muy extendidos a lo largo de toda la región iberoamericana o latinoamericana, según quieran expresarlo, y por tanto con el sentimiento que tiene cada uno de los vocablos. Es decir, usen el más amplio, en mi humilde modo de entender. Y tenemos un proyecto claro de interrelacionarnos para ser una plataforma verdaderamente efectiva de transformación. Tenemos solo 3 décadas, apenas algo más de 30 años. Si le dan a la siguiente diapositiva, encontrarán que estamos, yo creo que bien repartidos entre el que ha tenido mucho de conexión, mucho de aprendizaje mutuo, muchos de errores cometidos conjuntos, pero que sin lugar a dudas tiene una serie de conexiones, sin lugar a dudas tiene una serie de conexiones que no se pueden comparar con las conexiones que podamos buscar en otro lado del planeta, cuestión valiosa y que tenemos que seguir trabajando. Pero miren ustedes cómo estamos distribuidos. En realidad somos, bueno, pone ahí 262,
Eso ya incluye las que vamos a incorporar, a que ingresen en la próxima Asamblea General que celebraremos a final del mes de marzo y que espero que junto con este Congreso Internacional sean los primeros pasos del reencuentro para que esa vitalidad que el ser universitario debe demostrar y significar aparezca y, por tanto, para que algunas otras cosas que están ocurriendo a la vez se mitiguen y digan que los pensadores, que los trabajadores de la razón están aquí y han vuelto a unirse. Si le dan a la siguiente transparencia, ahí les aparece lo que es nuestra misión, que como lo que ustedes pueden leer mejor que yo, y lo digo literalmente porque desde aquí no lo veo bien por mi limitación de vista, pero por mi limitación de vista, pero es la típica misión que después de lo que he contado como preámbulo debiera de entenderse de 262 universidades de los 23 países de la región. Si le dan a la siguiente transparencia, les mostramos ahí de una manera clara cuáles son nuestras actividades. Bueno, eso tiene un desarrollo singularmente descriptivo de las actividades que nosotros desarrollamos, pero yo quisiera centrarla con un mensaje que espero que pueda ser compartido o no, pero que sea claro. Quisiera centrarla en tres vectores principales. Nuestras actividades quieren provocar el conocimiento de las partes que conforman esta realidad, por tanto hay que moverse. Esta es una de las realidades. Hay muchas formas de moverse. La pandemia nos ha demostrado que podemos interconectarnos por otras vías que la presencial. Quiero declarar aquí solemnemente la presencial de los seres humanos para reflexionar, para trabajar y para revisar. No hay reflexionar para trabajar y para revisar. No hay ningún mecanismo mejor. Cuando nos quieren convencer de que hay otros procedimientos, además, que muchas veces uno no controla los hilos de su desarrollo y por consiguiente tenemos grandes dificultades acerca de qué es lo que va a ocurrir con eso y quién va a terminar pensando en lugar de nosotros, quiero defender con absoluta valentía, con absoluta claridad, la necesidad de la presencialidad en el sistema de educación superior. Lo que nos ha enseñado la pandemia, a mi entender, es que ha llegado algo que es la virtualidad, que es algo que estaba ahí creciendo, pero que llevaba una velocidad de desarrollo que ahora se quedará para siempre y será complementario y seguirá evolucionando con 1000 mecanismos más con la presencialidad. Pero no la perdamos, y si la perdemos, nos perderemos. La segunda cuestión fundamental, junto con la movilidad, es que, miren, como me han pedido los organizadores que intervengan más de una ocasión, y hay una dedicada a los objetivos de desarrollo, a los objetivos de desarrollo sostenible, me van a permitir que haga una pasada en esta primera presentación muy leve. Le dedicaré el tiempo que corresponde en la sesión que me han otorgado. Pero en realidad es una maravilla de la capacidad del ser humano ser capaces de habernos reunido y que la Organización de las Naciones Unidas declarara la situación de excesiva debilidad, de dificultad que tiene el planeta, que marcara unos objetivos, que se plantara en un periodo temporal que es este, que me llevan ustedes a reflexionar sobre él, con un conjunto de objetivos, con indicadores concretos para que nos marquemos unas actuaciones. Bueno, miren, para hacer eso, además de movilidad, por tanto, del conocimiento de las partes del todo, se requiere tener una financiación adecuada. Es absolutamente clave y hay que trasladarlo a los gobiernos del mundo. Pueden existir pasos alternativos que supuestamente, además, algunos se encargarán de decirnos que son mucho mejores, porque en aras de una supuesta modernidad nos van a dar mejores resultados. Que la iniciativa privada se va a hacer cargo, eso no se ha demostrado a lo largo de la historia de la humanidad. Eso no es verdad. La iniciativa privada se encarga de ser cada día más ricos, pero no de abordar de manera colectiva y universal los grandes problemas de las sociedades. Por tanto, se necesita una apuesta, junto con que nos movamos y nos conozcamos, se necesita una apuesta decidida y solo pueden hacerlo los gobiernos del mundo. Y hay organizaciones, hay alianzas a las que me he referido que pueden impulsarlo y que pueden generarlo. Y en tercera
parte, como dentro de las actividades que conforman lo que es nuestra asociación, además de reclamar la financiación y de movernos y conocernos, necesitamos, y aunque es un congreso internacional y por consiguiente puede haber participación, y las hay, de distintos académicos y personas del globo, de la parte que sea, yo quisiera hacer un énfasis, y me lo van a entender como presidente de la UIP, de la región latinoamericana. Debemos de crear un sistema de identificación, por tanto, de reconocimiento mutuo entre las instituciones que conforman el arco académico latinoamericano. Debemos de reconocer nuestras titulaciones y que los ciudadanos y las ciudadanas de toda esa región se puedan mover entre los distintos países que nos conforman y sean reconocidos sus titulaciones de acuerdo con unos procedimientos adecuados. Y es necesario que si reconocemos las titulaciones y reconocemos las universidades a través de sistemas de acreditación de la calidad adecuada, podamos generar un espacio iberoamericano del conocimiento que ahora solo es una que necesita, sin lugar a dudas, actuaciones concretas y necesarias. En esos tres ejes se mueve lo que es la UIP, en estos 30 años. Y yo creo, sinceramente, que tenemos un momento particularmente esperanzador. Bueno, por principio soy positivo y optimista. He contado las grandes dificultades del planeta, los objetivos de desarrollo sostenible, o hacemos algo o el planeta va a hacer una transformación a peor, aumentando las desigualdades. Bueno, lo que dice el diagnóstico que nos lleva a los objetivos de desarrollo sostenible. Pero, señoras y señores, ¿y nosotros podemos hacer algo? Yo diría con mayúsculas, sí, sí lo podemos hacer, a través de las alianzas. Y por eso la Asociación de Universidades Iberoamericanas de Posgrado se presenta aquí, con la fuerza de ser formada por 262 universidades, con la convicción de que solo las alianzas, el conocimiento y el trabajo riguroso puede hacer una reflexión con medidas propuestas que puedan transformar positivamente el mundo. Y tres, es que, señoras y señores, o lo hacemos ahora o no lo haremos nunca, porque el tiempo se acaba. En ese sentido, quisiera trasladarles, como consecuencia de esas tres ideas, la propuesta que mañana mismo haré en representación del sistema universitario español a la Cumbre de Universidades Iberoamericanas que celebraremos mañana en el histórico y mítico Hotel Nacional, y en la que ya tuve la ocasión, el orgullo y la responsabilidad de participar antes de la pandemia, en 2019, en Vila-real, en Portugal, al norte, en ese hermosísimo espacio al norte de Portugal, donde hicimos esta propuesta. Y ahora la voy a repetir, porque eso es pensar en el posgrado de calidad y mirar al 2030, y mirarlo desde esta región hermosísima que tiene tantos elementos de conexión. Es muy sencillo. Pedimos en el 2019 fundamentalmente dos cosas, una idea general con dos aspectos concretos. La idea del conocimiento, que es fundamental y creo yo que vital, para el desarrollo de nuestra región. Y que tenemos un precedente que deberíamos de transformarlo de acuerdo con nuestra idiosincrasia, que es muy rica, es extraordinariamente rica. Pero tenemos la Declaración de Bolonia, el Espacio Europeo de Educación Superior, todo lo han dado en este periodo, y tenemos muchas conexiones y mucho conocimiento. Por ejemplo, el que está acumulado en la Asociación de Universidades Iberoamericanas de Posgrado. Y con ese lema general, con ese titular, dos grandes proyectos concretos. Uno, necesitamos un espacio de movilidad con un énfasis especial en el posgrado de profesores, profesoras, investigadores, estudiantes y personal de administración y servicio. Necesitamos el Erasmus latinoamericano, u otro nombre maravilloso, pero que habrá que buscarlo con el corazón y con la cabeza. Y para que eso se desarrolle, necesitamos aportaciones dinerarias concretas de los países miembros, como pasa en Europa. Les digo algo. El programa Erasmus en Europa ha generado más conciencia de ser europeo, de ciudadanía europea, que el conjunto de los acuerdos de los presidentes de los Estados miembros durante los mismos años que ha durado el programa Erasmus. Porque, señores dirigentes, con toda la responsabilidad que tenéis,
solo sois unos representantes de una masa enorme que son los ciudadanos. Y por muy bien que sean capaces ustedes de interpretar y de explicarnos las cosas que hay que hacer, o los ciudadanos las viven, las tocan y lo hacen, o difícilmente, y no dudo de las capacidades de los señores responsables de gobierno, podrán hacerlo. Por eso, el programa Erasmus es tan maravilloso en Europa. Y por eso, aquí, con una o dos lenguas fundamentales de comunicación y decenas de lenguas que nos hacen ricos culturalmente, la capacidad que tenemos de la consecuencia que eso tendría sería extraordinaria. Y la segunda es una declaración, tipo declaración de Bolonia, donde tengamos una unidad de medida de conocimiento académico. En Europa le llamamos el crédito. Hagámoslo aquí, seamos pioneros en esta parte. Tengamos un sistema de reconocimiento de titulaciones, generemos un proyecto de alianza de los sistemas de acreditación nacionales, impulsemos en los países donde no los hay, que los haya y que nos podamos reconocer, y generemos un proyecto con los estratos que se ha apostado por grado, máster y doctorado. En la realidad rica, heterogénea, maravillosa de Iberoamérica, hay otros, realidad rica, heterogénea, maravillosa de Iberoamérica, hay otros términos. Pongámonos a trabajar para hacerlo. Eso lo pedimos en Vilarreal. Si ustedes leen la declaración, voy terminando, no se preocupen. Si ustedes leen los acuerdos que alcanzaron en Andorra el conjunto de jefes de Estado de los países de Latinoamérica, cuando ya se pudieron reunir después de la pandemia y que tuvo una demora respecto de la reunión de la CUIP, que mañana vamos a volver a hacer, antes de la siguiente que haya, y leen ustedes los acuerdos 63º, 65º y 63 y el 67. Verán ustedes cómo se hace una declaración que toma el sentido de lo que habíamos dicho en la Cumbre de Universidades Iberoamericanas, pero lo hace de lo que habíamos dicho en la Cumbre de Universidades Iberoamericanas, pero lo hace con una timidez que apena, que entristece. Y yo creo que mañana deberíamos de ser capaces en la CUIP de decir, bueno, se ha hecho algo, muy bien, pero miren que esto, que no tenemos segundas, terceras y cuartas oportunidades, que o hacemos un espacio iberoamericano del conocimiento potente ante la debilidad y las dificultades que existen. Si el posgrado no está en la proa del desarrollo de esa actividad para crear profesionales interconectados, conectados con la sociedad productiva, como estaba yo diciendo, si no somos capaces de hacerlo nosotros, donde creo que radica la imaginación más próspera, potente, la creatividad más útil de personas que a lo largo de los siglos